Buenas, mi nombre es Pedro Arrieche de la sección Saya B. Vengo a hablarles sobre la clasificación de los testamentos, pero breve le voy a dar una reseña de lo que es un testamento. El testamento es un documento que por ley garantiza o avala la presunción de una herencia para sus efectos legales. El notario tiene que validar su vigencia y los hechos y dar certeza a quien recibe el beneficio. La clasificación de los testamentos. Los testamentos se clasifican: testamento ordinario, abierto o cerrado. Tenemos los testamentos especiales y los testamentos otorgados en el extranjero. El testamento abierto es aquel en el cual el testador manifiesta su voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, protocolizado por documentos públicos, como lo establece el artículo 852 del Código Civil. También tenemos sin protocolizar ante el registrador y 2 testigos, o 5 testigos sin la concurrencia del registrador. También tenemos el testamento cerrado, es aquel en que la voluntad del testador consta un pliego escrito y firmado y puesto en un sobre cerrado y en privado, o entregado al registrador en presencia de 3 testigos. También tenemos el registrador dará fe de la presencia y entrega de formalidades requeridas. También tenemos el testamento especiales. Los testamentos especiales son los que solo pueden ser otorgados en circunstancias graves, especiales, en los lugares donde hay epidemia, a bordo de buques marinos de guerra o marinas mercantes, otorgados por militares. También tenemos las formalidades para la apertura, publicación y protocolización del testamento cerrado. Toda persona que tenga un testamento cerrado en depósito está en obligación de manifestarlo ante un juez de primera instancia tan pronto conozca la muerte del testador. También que sea abierto y publicado en la audiencia donde presentó la solicitud. El juez fijará la audiencia y hora para la consignación, apertura y publicación del testamento. El auto del juez publicará en la prensa. El auto del juez se publicará en la prensa en lugares donde hubiere o en carteles donde no existan los periódicos. 2 testigos, preferiblemente los que suscribieron el acta del testamento. Se verifica el pliego si hay o no indicios de haber sido alterados o violados los sellos. Se levantará un acta del estado del pliego. Será firmada por el juez el acta, los testigos, los interesados que hayan concurrido y el secretario que se encuentra en esa audiencia. En la misma audiencia, el juez ordenará que se pida copia certificada del testamento y del acta de consignación, de apertura y publicación para su remisión al registrador subalterno de la jurisdicción donde se hubiere otorgado el testamento para su
Protocolización. ¿Cuáles son los requisitos para su validez? El testamento debe ser escrito ante el registrador público, 2 testigos, 5 testigos sin la concurrencia del registrador. Los testamentos otorgados en el extranjero es el que hacen los venezolanos fuera de Venezuela, siguiendo las disposiciones del país donde se realiza el acto. No se emitirá el otorgado por 2 o más personas en un mismo acto, ni el verbal ni el hológrafo. El agente diplomático y consular que presencie el acto remitirá copia certificada del testamento abierto o del acta del otorgamiento del cerrado al Ministerio de Relaciones Exteriores. También remitirá copia al registrador del último domicilio. También tenemos las personas y cosas que forman el objeto de las disposiciones del testamento. Las disposiciones testamentarias deberán entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. ¿Cuál es la capacidad? Pueden disponer por testamento todos los que no estén declarados incapaces de ellos por la ley, como lo establece el Código Civil en el artículo 836. Capacidad para recibir. Pueden recibir por testamento todos los que no estén declarados incapaces de ello por la ley, como lo establece también en el Código Venezolano, artículo 839. Incapaces para disponer los que no hayan cumplido 16 años, a menos que sean viudos, casados o divorciados, o los entredichos por defecto intelectual. También tenemos la nulidad. No pueden 2 o más personas testar en un mismo acto, sea en provecho recíproco o de un tercero. Es decir, puede hacerlo una sola persona. Si no es así, será nulo. Cuando todo el testamento carece de validez o una cláusula. Es nulo cuando no se hace por escrito. Puede haber nulabilidad porque esté afectada algún vicio o defecto. También tenemos los derechos de los herederos. Si en la herencia no hubiere dinero bastante para hacer los pagos, solicitarán a los albaces la autorización del tribunal para la venta de los bienes. ¿Cuáles son las atribuciones de los albaces? Disponer y pagar los funerales del testador con arreglo. Vigilar la ejecución de los demás ordenados en el testamento. ¿Cuál es la duración de las funciones de los albaces? Termina por su muerte o remoción, o por la expiración del lapso señalado por la ley. También tenemos la revocación de ineficacia del testamento o sus disposiciones. Consiste en un acto unilateral, la misma que el otorgamiento, la disposición de última voluntad, realizado por el testador, el cual deja sin efecto en todo o una parte la voluntad declarada en anterior testamento. También tenemos las clases de revocación, puede ser parcial o total, tácita o presunta o legal. Buenas.